Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a ESE. Bueno, hoy, como ven, obviamente no está María Belén Aramburu, le mandamos un beso grande, está un poquito enfermucha, pero la semana que viene va a estar con todos ustedes, trabajamos en Deca Group y obviamente nos hacemos el aguante unos al otro como corresponde. Y hoy, se sorprende, porque obviamente María Belén viene, es otro tipo de conductora y claro, no trae películas. Ustedes dicen películas para un programa que tiene que ver con la actualidad. Vamos a hablar de actualidad política vinculándolo con el cine. Por ejemplo, bueno, acá veíamos algunas de las que tenemos, Scarface, una de estas, Rocky Balboa, también acá, bueno, la verdad que tenemos de todo, pero vamos a hablar en principio de lo que tiene que ver con la actualidad política. Por eso estamos con Gustavo Marangoni, que es presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Marangoni, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Qué película podría hoy sintetizar el momento de la Argentina? Por momentos parece que Esperando la Carroza, ¿no? Pero bueno, no debe ser la única. Hay muchos personajes de Esperando la Carroza. Ay. Hay varios. 3 empanadas. 3 empanadas que quedaron de anoche. Qué escenas que nos quedaron Esa de esa es película. villana. Muy buena. Bueno, vamos a estar hablando con él. Vemos los avances del programa. Hoy en ESE, ficciones verdaderas de la Argentina. La actualidad de nuestro país vive situaciones dignas de grandes películas. Internas palaciegas, con vistas a las elecciones, fiebre por el dólar y controles por la inflación. Jueces y políticos enfrentados. Hoy analizaremos este escenario con el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, quien se dedicó a estudiar cómo explicar la política desde el cine. Bueno, la pregunta tiene que ver con quién podría llegar a ser la abuela, en el caso de Esperando la Carroza. Y a veces uno puede pensar que hasta la sociedad puede ser la abuela, ¿no? Digo, qué sé yo. Afortunadamente, vamos a matizar un poco. Digo, a veces algunos dirigentes se comportan como en un vodevil de Esperando la Carroza, en el hecho de caer en tomar la voz, dámela a mí, yo no me hago cargo, hacete cargo vos, o en desviarse de las cuestiones importantes, ¿no? Porque yo creo que finalmente Esperando la Carroza lo hace con un tono de comedia, con un tono claro, muy particular, pero no deja de ser una película fuertemente incisiva, es decir, el papel de los abuelos, de los viejos, digamos, entre comillas, y cariñosamente en una sociedad. Y todo lo que eso genera, digamos, el no hacerse cargo. Y cuando uno no se quiere hacer cargo de la cosa, en realidad lo que se suscita es trágico. Si vos recordás el final de esa película, esa actriz maravillosa que hace de la esposa de Julio de Gracia se termina riendo y cuando le preguntan de qué te reís, dice de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Cuando uno, cosa que es bueno, ¿Sí? Es bueno tener la capacidad de poder reírse de uno mismo y de todos nosotros porque la realidad a veces puede tener elementos que vos decís, complicados. mamita, ¿no? Pero no perder el sentido del humor es esencial. Y sobre todo en la política. Vamos a hacer el perfil de nuestro invitado de hoy, que es Gustavo Marangoni, que es el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, es uno de los hombres de mayor confianza de Daniel Scioli. Es autor del libro Política ATP, en el que vincula la política con escenas de películas. Y la frase es importante desdramatizar la política. ¿Tiene hoy mucho dramatismo la situación argentina? Yo creo que algunos sobreactúan, que algunos le ponen un dramatismo que no debe tener, no porque la política no se haga cargo de temas que también son dramáticos, cuando hablamos de la seguridad y hablamos de la vida y de la muerte de la gente y sobre todo de esto último, de la muerte, por supuesto que estamos hablando de temas dramáticos, pero la política tiene que tender a aportar soluciones, a llevarle tranquilidad, esperanza, optimismo a la sociedad y creo que cuando algunos dirigentes transmiten zozobras o piensan que las peleas y las chicanas entre dirigentes aportan algún tipo de solución, no van por el buen camino. Pero en este caso, perdón, porque entonces lo que pasó con Cristina y con Daniel Scioli, ¿es una chicana? ¿Lo que hizo la presidenta con Daniel Scioli? No, a ver, yo creo que en Daniel siempre hay una fuerte tendencia a
a esto que hablábamos, a desdramatizar, a saber que las cosas hay que mirarlas en perspectiva, que gobernando el 40% de la República Argentina tenés la obligación de ser prudente, mirá, en la actualidad tenés que estar con bidones de agua debajo del brazo, no con bidones de nafta, porque hay gente que parece que ve una llamita o ve un fosforito encendido y va ahí con un poquito de gasolina, un poquito de querosén a tirárselo arriba. Narváez, yo creo que hay ejemplo, que ir todo lo contrario. Marconi, de Narváez, ¿hace eso de ponerle nafta cuando dice ella o vos y en este caso pone el vos con Eso, Z? yo lo veo como una estrategia electoral. Me parece que de todas maneras uno lo que tiene que buscar es hacer puentes. Ahora, hay cosas dentro del ámbito de la competencia electoral que son válidas y que uno las puede entender dentro de los rituales de una elección, y hay otras cosas en las que no se deben caer. De un lado y del otro. A ver, ningún gobierno hace todo bien. Y ningún gobierno hace todo mal. Entonces yo creo que algunos también desde la oposición, muchas veces, casi en una suerte de ceguera, que dicen, no, a mí no me gusta nada de este gobierno, tiran, vamos a decirlo así, tiran el bebé con el agua sucia. Entonces terminan invalidando la política de la asignación universal por hijo, de todo lo que tuvo que ver con la extensión de los derechos jubilatorios a la población adulta mayor, que es récord en América Latina, la creación de empleo, pero como no les gusta el gobierno, no están dispuestos a aceptar nada de eso. Y aquellos que formamos parte del gobierno provincial o nacional, también tenemos que saber que tenemos cosas que seguir mejorando, que la Argentina tiene que ser acumulativa, que el hecho de resolver algunos desafíos te hace que tengas que resolver otros, y que, bueno, que hay que estar con los oídos bien abiertos, porque para gobernar tenés que hablar y tenés que escuchar, y tenés que saber que no sos dueño de toda la verdad, y que las cuestiones pueden tener distintos puntos de vista, y que uno legítimamente tiene puesto una camiseta, pero que escuchar y reunirte con el que tiene una camiseta diferente no necesariamente te convierte en lo otro. Cuando vos estás seguro de vos mismo, puedes hablar con cualquiera. Bueno, pero a ver, el caso de la presidenta, dramatiza cuando dice Daniel Scioli no me defiende, o en realidad no lo menciona, pero dice no me defienden, no me está defendiendo como quisiese. Mira, Daniel, a lo largo de toda su vida personal y política, ha dado pruebas de dónde se para y de cómo actúa. Mira, Daniel es el mismo en público que en privado. Y eso lo sabe toda la gente que conversa con él, pero además Wikileaks mediante está súper acreditado. Daniel no es de los... Hay algunos que en privado te dicen cosas tremendas. Y no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de algunos dirigentes oficialistas. Y después cuando salen tienen que sobreactuar, para que, no sé, como para conservar su lugar. Considerarán que de esa manera llevan la manzana lustrada y todo eso a la maestra. No es lo que se necesita. Es un saludo a Sergio Massa este. No. Por los Wikileaks, digo, porque hubo alguna... ¿Qué para que se lo ponga? No, yo no hago ninguna referencia. Lo que digo es que Daniel tiene conductas de coherencia y no necesita sobreactuar. No necesita sobreactuar. ¿Por qué? Porque cada vez que se lo necesitó, estuvo presente. No es de los amigos del campeón, no es de los que están únicamente cuando las cosas van bien. Daniel pone el pecho siempre y fundamentalmente se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que es la gestión de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué Mariotto siempre... Y incluso ahora Mariotto dejó trascender que sería una locura un acuerdo con De Narváez. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Existe esa posibilidad? Pero acá hay un montón de dimes, de diretes, de especulaciones. Uno no puede hacer política especulando sobre las especulaciones o las interpretaciones o las reinterpretaciones del otro, porque es ahí donde la política se aleja de lo cotidiano. Digamos, si yo te saludo a vos y alguien saca o vengo a este programa y alguien saca la idea de que entonces yo voy a pasar a ser conductor del programa para desplazarte a vos, digo, bueno, mira, no sé, que se haga cargo el que hace esa especulación, no te voy a sacar. No, bueno, no sé, no. Ni vos espero que el banco. Pero, ¿entendés? Digo, pero bueno, igual. Manejar un banco es divertido. Es divertido. Pero, digo, a eso voy, ¿me entendés? Que se hacen especulaciones. Vos saludaste a alguien en una reunión y dices, seguro que tienen un acuerdo. Y decís, para... Ahí vuelvo al tema de no sobreinterpretar, no dramatizar y, ¿sabes qué? Juzgar por los hechos. Uno tiene que tomar la vida de la gente. Es decir, a ver, fulano, ¿cómo se comportó? En este caso, Daniel Scioli. Y en el 2003 estuvo acá, en el 2005, en el 2007, en el 2009, en el 2011. Bueno, son los hechos más que las palabras. No porque las palabras no sean valiosas, lo son.
pero son las actitudes las que nos definen. Y a Daniel las actitudes siempre lo han definido del lado de la confiabilidad, de la previsibilidad y de la responsabilidad. Nos vamos a meter un ratito a ver algunas de las películas, algunos de los fragmentos que han vinculado con este libro que tengo aquí, que se llama Política ATP. Es un libro escrito justamente por Gustavo Marangoni, donde bueno, se habla obviamente de la teoría política, vinculándolo con escenas del cine, con películas, con algunos tipos de argumentos. Antes de justamente hablar un poquito de ficción, vamos a ver la realidad, los últimos acontecimientos importantes de la política argentina. Argentina vive momentos decisivos para su futuro, tanto en política como en economía. El año político está marcado por las elecciones, con la re de Cristina en el horizonte. Daniel Scioli es una figura clave y su relación con el kirchnerismo volvió a recalentarse. Nada más fácil que quedar bien con todos. Imagínense a ese tipo de dirigentes frente a corporaciones como las que ya sabemos. El precio del dólar se convirtió en la sensación térmica de la economía y la temperatura se eleva con el ritmo de la inflación, el congelamiento de precios y sus controles. Vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales, juveniles, para desplegarlos en el territorio. La reforma judicial dividió las aguas. El blanqueo de capitales está en el centro de la escena, tanto por las denuncias de corrupción como por el plan oficial que se convirtió en ley. Apuntamos con estas medidas a que quienes tengan ahorros en dólares sin declarar puedan usarlos para invertir en instrumentos transparentes, instrumentos legales. Del bolsillo a las urnas, la actualidad argentina vive momentos definitorios. Bueno, teniendo en cuenta que usted es presidente de un banco, ¿no? Obviamente uno de los bancos importantes de la Argentina, que es el Banco de la Provincia, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está esto de la fiebre que veíamos en el informe, la fiebre del dólar, la necesidad de comprar dólares? Yo creo que hay que ahí separar, ¿no? La economía real en la Argentina este año va a tener un registro de crecimiento, quizás no a los que estábamos acostumbrados, veníamos de muchos años a tasas chinas de 7, 8, 9%, bueno, este año probablemente esté en el orden entre el 2 y el 4%, según los optimistas o los que son un poquito más pesimistas respecto a la realidad argentina, pero lo cierto es que la economía real tiene un consumo muy activo, además ahora se han cerrado las paritarias, también se ha aumentado la asignación universal, eso es una inyección sobre la demanda, así que parece que los próximos meses van a ser un poco más activos. Después, respecto de las cuestiones financieras, hay un poco a lo mejor de mayor incertidumbre en algunos sectores que miran las variables financieras, pero creo que la variable siempre que uno tiene que mirar todas, pero privilegiadamente tiene que mirar el trabajo, la generación de empleo y después, por supuesto, cuidar con estabilidad el resultado de ese trabajo, que es el salario. Sobre eso, ¿le crea el INDEC? ¿Van a crear su propio INDEC como pasa con la capital federal? Mira, yo creo que es realmente casi ocioso discutir si la inflación es del 11, del 20 o del 25, porque cualquiera de los tres registros habla de que es mucho, así que hay que bajarla. Entonces, lo importante, ¿y cuál es la vacuna natural contra la inflación? Las inversiones. Claro. Lo demás puede ayudar, puede colaborar, puede ser un elemento que sea temporal, pero la verdadera vacuna, ¿cuál es? Las inversiones. ¿Por qué las inversiones? Porque cuando vos tenés inflación lo que tenés que hacer es producir más para no aumentar. La economía ajusta de dos maneras, por precio o por cantidad. Sí. Si vos fabricás más, metés más vasos, digamos, en la producción, entonces podés cobrar los vasos al mismo precio o más bajo. Ahora, si vos no podés producir más, ¿qué haces? Ajustar por precio. Entonces va subiendo el precio del vaso, y ahí empieza la carrera entre salario y producto, salario y producto. Hay mucha especulación igual en Argentina. Eso es lo que hay que evitar. Nos metemos un poco en la ficción, Marangoni, que lo viene haciendo, bueno, obviamente que ya desde su cátedra sobre ciencia política, pero en el libro un poco nos resume a lo que no entendemos tanto, y la verdad que está muy bueno, lo he leído y la verdad es bárbaro. Nos metemos con una película, con Rocky Balboa, que la hemos visto todos. Vamos a ver una de las escenas, a ver cómo la podemos vincular con lo que está pasando. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Es interesante el mensaje de Rocky, ¿no? Está buenísima la película, porque señala que no solamente hay que pegar, sino también, digamos, bancarse los golpes. ¿Es Daniel Scioli esta característica? ¿Es como el gobernador? Bueno, yo creo que Daniel tiene una gran capacidad de resistir adversidades desde su propia vida en lo personal. Siempre destaco que a los 31 años tuvo la desgracia de perder su brazo diestro, digamos, aquel con el que escribimos todo.
y en vez de hundirse por eso, lo convirtió en un desafío para superar la adversidad, y después de eso salió 8 veces campeón del mundo en su deporte, en el offshore, ¿no? Y yo siempre cuento que una de las cosas que más me impresionó cuando fui a su casa por primera vez era ver los cuadernos Rivadavia, Sí. y con las vocales, los palotes, cómo una persona a los 31 años tenía que volver a empezar a hacer todo, en este caso, con su brazo izquierdo, digamos, ¿no? O hacerse el nudo de la corbata con un solo brazo, es decir, cómo en vez de caer en la depresión, cayó en la acción, superó. Entonces, la verdad que a una persona así no se la desalienta fácilmente. ¿Le pegan por demás a veces? Se siente porque le pega Mariotto, le pega a la presidenta, le pega, digamos, incluso gente cercana. Eso a Val Medina también le ha pegado en los últimos días. Más allá no quiero caer si realmente esa persona u otro, pero yo lo que digo es, Daniel tiene una entereza enorme, y esta parte de la película de Rocky Balboa que pasaban ustedes, tiene un mensaje que un poco yendo a lo del libro. Sí. Es decir, vos podés ver en estas películas mensaje de vida muy fuerte, aún en películas que... porque a veces algunos creen que para reflexionar necesitas ver Bergman, bárbaro, si te gusta, fenómeno. Pero también en estas películas puede haber mensajes, y este hecho de no darse por vencido, de perseverar. La perseverancia es muy importante, porque uno con perseverancia puede suplir muchas cosas. Sí. ¿Viste cuando vos decís, qué insistidor que fulano, y va? Está bueno, ¿Viste cuando sí. íbamos a los bailes y había tipos que ganaban minas por encaradores, por y encaradores, por insistidores, sí, no porque tenían sí. pinta? Bueno. Y le daban. Bueno, yo creo que en todos los órdenes de la vida, el hecho de ser perseverante, de tener objetivos claros, de no desanimarse, porque la vida siempre te puede dar circunstancias, lo sabe cualquiera, el taxista que puede mirar este programa, el laburante, la mujer que trabaja en un hospital, en una escuela, que tiene familia, hijos, que muchas veces la moneda no te alcanza para llegar a fin de mes, y ¿qué haces? Le buscas la vuelta, y si no te das por vencido, generalmente lo lográs, que un poco es la historia de Rocky. El símbolo de Rocky es ese, un tipo que tuvo la alternativa y la oportunidad, un poco por suerte, porque en la primera, ¿te acordás que lo elegían? Lo elegían, sí. Lo elegían medio de paquete, digamos, ¿no? Medio como que Como podía diciendo, ser la vamos a darle opción. la oportunidad a este, pero ya sabemos que Sí. es más para el espectáculo. Y sin embargo, el tipo que hizo, aprovechó eso, agarró, empezó a entrenar. La importancia de la disciplina, la importancia de tener una rutina, pero en el sentido positivo, que vos digas, mira, yo todos los días, digamos, me levanto y empiezo a darle, entro a dar, mira, llegás, porque como en la política, volvemos a la política, hay muchos vagos. Hay gente talentosa, pero mucho vago. ¿Hay vagos? ¿Un nombre de un vago? Hay muchos vagos. Hay gente, Porque a Macri le decían vago. no sé, yo digo, hay gente que hace se poquito. toma muchas vacaciones, o que bueno, y hay tipos que perseveran. Y bueno, yo creo que la política y la vida pagan mucho la perseverancia. No solo, insisto, en la política. En todos los órdenes hay gente que gana con el esfuerzo. Bueno, veamos otra parte de una escena muy interesante, en este caso del Padrino, vinculado entre la política, podríamos decirle, y la justicia. Veámoslo. I went to the police like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspended the sentence. Why didn't you go to the police? Why didn't you come to me first? Un mensaje, ¿no? Porque dice, ¿por qué no acudiste a mí? ¿Por qué? El Padrino le dice, ¿por qué no viniste a mí? Es como simplificar a todo y casi todo el poder, incluso la justicia, en una sola persona. ¿Le hace acordar a alguien esto? Mirá, ese comienzo del Padrino, porque ese que está pidiéndole favores Bonacera es un enterrador, que después el Padrino va a necesitar de los servicios de él cuando tenga que enterrar a su hijo, es el dilema de cualquier ciudadano común. La película empieza con una frase enorme, dice, yo creo en América, ¿no? Dice, yo creo en Estados Unidos. Dice, yo creo en la justicia. Dice, porque mi hija pasó que el novio y otro muchacho le habían dado una golpiza tremenda, habían querido abusar de ella, la hija se resistió, y él fue, hizo la denuncia a la policía, lo juzgaron, los condenaron, pero no los metieron presos. Bueno, ¿Qué le en pasa a Argentina este hombre? tenemos todos los casos, ¿Qué le pasa a así. este hombre? Dice, ahora vengo a vos. Es decir, ese hombre era un ciudadano que dice, primero intenté por el lado correcto, y como no me dio resultado, Vamos por ahí. ahora voy a la venganza. Y el otro le dice, ¿por qué no fuiste a la venganza primero? Digamos. Claro. Ahora, ¿cuál es el dilema que se plantea en esa película? En realidad hay que darle respuesta a los Bonacera, porque si el Estado no se la da, siempre está la tentación de la venganza. Y en última instancia, la justicia es el sentido de la equidad puesta en una respuesta que justamente hace
que la gente no tenga la tentación de irse por el lugar que no debe irse. Pero ¿no hay tentación en los políticos de hacerse con la justicia, de hacerse cargo de la justicia, de manejar incluso también la justicia? Mirá, por eso es importante. Nosotros, ¿qué dice la Constitución Nacional? Primer artículo. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Republicana, ¿qué quiere decir? Que hay división de poderes, tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Representativa, lo que después agrega otro artículo de la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Claro. Y federal es que las provincias, que son preexistentes a la nación, tienen que tener una cuota parte importante en todo lo que hace al diseño de las políticas públicas. Entonces, me parece que en el primer artículo de nuestra Constitución, de alguna manera ya tenés la respuesta de cuáles tienen que ser los valores y los principios que tienen que inspirar las respuestas y los resultados. Veamos otra película. En este caso es El abogado del diablo, ¿no? Donde, bueno, en este caso Al Pacino representa justamente al diablo. Veamos esta escena. It was your time to lose. You didn't think so. Lose? I don't lose! I win! Vanity is definitely my favorite sin. Y si es en este caso el pecado preferido del diablo, la vanidad, ¿la tienen muchos políticos? Sí, claro. A ver, pues casi todos los seres humanos tenemos una cuota de vanidad. Y yo creo que esa frase puesta en boca del diablo es muy cierta. Vanidad, mi pecado preferido, porque muchas veces muchos de los errores los cometemos por vanidad. Y creo que justamente es algo que hay que... Uno no lo puede eliminar de la naturaleza humana, digamos. Tenemos que tratar de morigerarlo. Sí. Todos pensamos que qué fenómeno, mira qué bárbaro, mira qué bien que estuve, claro. Mira que esto, pero... Y vos fíjate que en esa película, El abogado del diablo, el diablo encarna en un abogado. Y no quiero ser mala onda, pero después termina encarnando en un periodista. Porque... o sea que nos toca, a nosotros, viste, que nos va tocando. ¿Te acordás cómo termina la película? El muchacho finalmente resiste la tentación. Y cuando vuelve a empezar, la tentación del diablo va por el lado del periodista y dice, no, pero usted tiene que contar lo bueno que es y yo te puedo ayudar a comunicar lo que sos. Entonces vuelve por el tema de la vanidad. Yo creo que justamente aquello que puede mitigar la vanidad es, en el ámbito de las personas, los demás, siempre son los otros, los equipos. A ver, hay que creer en equipos. Vos no podés creer, viste, que inventaste el budín de pan, el agua tibia, el agujero del mate, porque esas cosas... parece que ya están inventadas desde hace mucho tiempo. Punto número uno. Y segundo, nadie hace las cosas solo. Si bien hay liderazgos, hay gente que tiene características particulares y sobresalientes, nunca se... Mira, Messi solo no le haría ganar al Barcelona. Además en el caso del Barcelona, tiene... ¿no? Al lado algunos muchachos que la mueven. Sí, ahora, eso pasa en todos los equipos. Vos podés tener tipos talentosos, el capitán del equipo, el número 10, el mejor arquero. Necesitas de los 10 jugadores, necesitas del cuerpo técnico, necesitas de los entrenadores. Y eso hay que ponerlo en valor. Así como un país necesita de sus instituciones. El talento y la capacidad de los individuos es una herramienta fundamental, pero los otros también, porque se vence en conjunto, se vence en equipo. Y yo creo que no hay que sobreestimar la capacidad de pensar que... Mira, Emiliano Zapata, que era un líder revolucionario mexicano, tenía una frase que era hermosa. Decía, los pueblos débiles necesitan líderes fuertes. Es interesante. Veamos otra parte de una película. En este caso es Truman Show. Es un hombre que participa de un reality sin saberlo y habla con su creador. A ver, veamos esta escena. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Then who am I? You're the star. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Maraboni, ¿esto se da en la realidad? Digo, que los medios crean una realidad, una simbología, digamos, propia. No sé si los medios la crean, pero evidentemente donde uno elige poner o enfocar la cámara está, digamos, tomando una decisión. Esa decisión no tiene por qué ser malévola, conspirativa, etcétera, pero mira, así, viste como a veces en política se dice, bueno, pero no hay ya más respuesta de derecha o de izquierda, hay respuesta y vos decís, bueno, pero vos decidís por dónde empezar.
Cuando vos ves un problema, vos decís, empiezo por acá o empiezo por acá. Y ahí hay valores. En los medios también hay valores, hay objetivos. Y detrás de esa película de Truman Show también hay, o estaba la intención de vender productos. Todos los que hayan visto la película recordarán cómo vivían chiviando, ¿no? Era todo una el suerte tiempo, de Olmedo gigante. Sí. Pero bueno, plantea el tema de la sociedad de las imágenes y todo eso, me parece muy interesante analizar. Bueno, agradeciéndole que viene. La última pregunta tiene que ver con qué película le gustaría que sea hoy la Argentina. La película deseada. Y qué bárbaro. Con algo que tenga que ver con un paraíso, pero con un paraíso posible, digamos, ¿no? Con un paraíso que está cerca, porque la Argentina no un paraíso idílico, pero un país mucho mejor del que realmente podemos ser. Hemos mejorado mucho en los últimos años, pero podemos mejorar mucho más si realmente... O sea, no ser Esperando la Carroza 2, no. No. Trataría de mejorarla un poco. Tal cual. Muchas gracias, Marangoni, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, el libro de Política ATP, ya lo pueden conseguir en todas las librerías. Es un libro muy, pero muy interesante, recomendable para que lo lean, para meterse un poco en la ciencia política, pero desde otro lugar. Nuestro auspicio. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. El próximo miércoles ya va a estar con todos ustedes María Belén Aramburu. Gracias a la gente de DECA Group, a la de la Federación, que me han dado la posibilidad de conducir este programa. Y se vuelven a encontrar con María Belén a partir del miércoles próximo, 18:30 por Metro. Muchas gracias. Buena semana. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cuando construimos un paso bajo nivel, estamos haciendo mucho más que una obra y un túnel. Estamos creando nuevos espacios verdes, mejorando la seguridad vial e iluminando los barrios. Con la ayuda de AUSA Autopistas Urbanas, estamos uniendo la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Si ves o sabés algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Más seguridad en Morón, más cámaras y alarmas, nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana, más iluminación en la vía pública, más espacios recuperados. Trabajamos por una ciudad más segura. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Municipio de Morón. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca.